He llamado a esta columna el caso Gamow, Gamow, en referencia a la persona que no aparece en esta historia, a la persona olvidada en esta historia. Pero bueno, veamos la historia y luego sabremos de qué estamos hablando. Estamos en el año 1964. Dos investigadores muy famosos, Penzias y Wilson, eh, trabajan en unos laboratorios que en realidad eran antenas, antenas de la empresa de telecomunicaciones eh, de Estados Unidos, que habían quedado en desuso, y estos investigadores astrónomos habían solicitado, eh, físicos fundamentalmente de observación, sin matriz teórica fuerte. Ellos habían solicitado a la empresa esta que había dejado en desuso la antena que si le podían permitir usarla a ellos, si se las donaba a ellos para que ellos pudieran armar un laboratorio, armar un radiotelescopio, por decirlo así, ¿no? Eh, hacer radioastronomía a través de un sistema de microondas bastante rudimentario dentro de todo. Estaban todavía en la etapa de prueba, no estaban todavía haciendo nada no estaban empezando a hacer las tareas propiamente tal. Estaban recién preparando toda la antena y la antena manifestaba, expresaba constantemente un pequeño chirrido, un sonido constante, una interferencia probablemente, que no se podía sacar, que no se lograba sacar. Era raro el caso. Eh, entonces, bueno, dijeron, hay muchas probabilidades para que eso pase, hay muchas formas de que se puede llegar a ese tipo de problema de interferencia. Por de pronto cosas pedestres, la caca de los pájaros sobre la antena. Se subieron a la antena, ¿ya? Limpiaron toda la... Seguía ahí intacto, con una, con un agravante, con un agravante. El sonido no solamente estaba ahí, sino que no importaba hacia dónde movieran la antena, el sonido siempre seguía allí. Era muy raro, muy raro. Hasta entonces no habían pensado nada en George Gamow y seguirían sin pensar mucho en él, bastante rato. La cosa es que luego de descartar que imanes u otras interferencias pudieran estar alterando los resultados, decidieron publicar lo siguiente. Mire, tenemos una antena, la antena hace tal cosa, y hemos encontrado en todas las direcciones hacia donde nos movemos, todas las direcciones, nos encontramos con la misma radiación, la misma que pensamos originalmente interferencia, la misma radiación. Exactamente a 3 grados sobre el cero absoluto. El cero absoluto son menos 273 grados Celsius. Esto estaba a 3 grados Kelvin, que vendrían a ser entonces menos 270 grados Celsius. Menos 273 significa que no hay movimiento alguno, es el frío total, el frío absoluto. Y el frío significa que no hay movimiento de los objetos. Bueno, estos autores publicaron su artículo, eh, y el artículo les generó mucho impacto, ¿ya? Eh, en su momento, la primera vez que lo presentaron, no, no fue un gran impacto, pero la verdad es que se le acercó a alguien y les dijo, oye, pero ustedes no han pensado en Gamow. Estos tipos no sabían ni siquiera quién era Gamow. Me refiero a Arno Penzias y Robert Wilson. Dice la leyenda que no tenían ni idea quién era. Pero bueno, quién es uno para decirles que sabían. Pero la cosa es que no habían pensado un segundo en Gamow.
Y le dice, pues, ¿y por qué habríamos de pensar en Gamow? Bueno, porque él predice que si es cierto la teoría de la expansión del universo, más conocida coloquialmente como el Big Bang, si eso es cierto, entonces el movimiento de la expansión tendrá un ruidito que más o menos va a ser de 3 grados en los 3 primeros grados desde el cero absoluto. Es decir, la radiación de fondo del universo, la radiación del movimiento, la radiación de todo lo que es el universo en su proceso de expansión, el sonido de esa expansión, el sonido del universo en esa expansión, tiene 3 grados Kelvin. Y entonces ellos quedaron maravillados. Habían descubierto algo que además era muy importante. Eh, Esto fue una de las pruebas más importantes para pensar que el Big Bang efectivamente es el origen del universo. Eh, y entonces esto significó eh, que la relevancia de estos dos autores creció de manera extraordinaria, extraordinaria. Eh, y esto significó un premio Nobel para Penzias y para Wilson. Em, Hasta aquí todo bien o más o menos bien, porque la verdad es que a veces uno se encuentra con cosas importantes, pero, o sea, se encontraron de casualidad con una cosa importante. No son culpables de eso. Nunca entendieron que lo que estaban midiendo era realmente algo en el universo, nunca lo pensaron siquiera como una posibilidad, pero bueno, finalmente lo publicaron y resultó que alguien les dijo las claves para entender, ¿ya? Y citando a Gamow. La cosa notable, bueno, Gamow era de origen ruso. Entonces, lo interesante es que el año 78 el comité del Premio Nobel reconoció a Penzias y Wilson por su aporte a la cosmología, entregándole entonces el premio a estos dos eh, investigadores. A mí me parece casi un escándalo, ¿no? Se le podía entregar a ellos dos, se les podía entregar. A veces el azar y la suerte es tan grande que bien vale que se le premie. Pero Gamow estaba vivo, se le entregaba a los tres, no pasaba nada. O sea, la magia, la maravilla de haber predicho una cosa así, de haber pensado en eso, la maravilla que significa. Y de pronto que te digan, que no te digan nada, que no te mencionen. El premio fue el 78, decía. Los descubrimientos fueron en los años 60. La teoría de Gamow es del año 40. O sea, es una cosa sorprendente. Gamow se merecía esto y mucho más. Y por eso le llamamos el caso Gamow. Este apunte tiene letra chica. Va a haber una parte 2 porque de este descubrimiento se deduce una cosa espeluznante, contraintuitiva, imposible de ser aceptada por nuestra visión actual y sin embargo perfectamente compatible con la Edad Media. Con eso los dejo. El caso Gamow 2 será entonces